Muy buenas tardes, muy buenas noches en el sur del continente suramericano. Buenas tardes en Centroamérica y en el Caribe. Damos inicio al encuentro latinoamericano y del Caribe de profesores de atletismo CEPALAC 2025. CEPALAC, un centro de pensamiento deportivo, el único en Latinoamérica, fue creado en el marco de los Juegos Olímpicos París 2024 y está legalmente inscrito, registrado en la ciudad de Santiago de Cali. Ha realizado eventos en Mar de Plata, Argentina, con motivo del Campeonato Suramericano de Atletismo, en Colombia, en, en Ecuador, en Cuenca, en Santiago, en Chile, en la región de los lagos, y muy contentos con todos ustedes de dar inicio a este y muy importante proyecto. En el día de hoy hacemos la instalación conjuntamente con el profesor Juan Luis Carter, que es el director académico de este encuentro internacional de entrenadores de atletismo. Y posteriormente escucharemos la conferencia magistral del presidente de la Federación Real Española, que indudablemente marca un hito para Latinoamérica, teniendo en cuenta la importancia que tiene España en Iberoamérica, y más aún cuando en el sentir de nuestra calificación, luego lo dirán ustedes, el atletismo español está generando un milagro. Hemos tenido diálogo muy dinámico con el también profesor universitario Raúl Chapado, vicepresidente de World Athletics, y que indudablemente está innovando en el atletismo de la península ibérica. Y posteriormente escucharemos la conferencia, la disertación sobre lo que son unas escuelas nacional del deportes, del magíster en educación, gran asesor y gestor de proyectos con una gran planificación, Matías Pérez de Arce, que ha tenido un gran éxito a través de la Escuela Nacional de Entrenadores de Chile, a través de la Federación Atlética de Chile. Damos inicio pues a este encuentro internacional. Profesor Juan Luis Carter, tenga la bondad de desarrollar nuestra propuesta temática en toda la estructuración académica de este encuentro internacional de profesores de atletismo. Muchas gracias, Ramiro. Un placer enorme y una alegría también poder saludarlos y saludarlas a todos y a todas en esta tarde, en esta noche, que creo que marca un hito en lo que es nuestro atletismo. Sin duda que conectados deben haber mucha gente conocida que nos hemos encontrado en algunas partes, eventos y campeonatos y capacitaciones, etcétera, porque entendemos que el atletismo de Latinoamérica requiere de una mirada y de una profundidad un poco mayor que la que ha tenido hasta el momento. Sin duda, cuando nos preguntamos dónde se está pensando el atletismo de Latinoamérica, esa fue nuestra primera pregunta cuando nos decidimos a reunirnos un grupo de dirigentes, de entrenadores y algunos dirigentes de entrenadores que habíamos pensado siempre que Latinoamérica es una mina enorme de diamantes que puede producir campeones siempre. Pero analizábamos ayer las 10 variables fundamentales para obtener el resultado deportivo de alto nivel, y sin duda que en Latinoamérica de manera natural se dan más de 5 o 6 de esas variables determinantes, pero nos faltan las dos variables, una muy importante que no depende de nosotros, como es la cultura deportiva. Nuestros países no tienen una cultura deportiva, puede que tengan una cultura de la actividad física o de algo parecido, pero no tienen la cultura, que es lo más importante, que es el reconocimiento social a un campeón. Eso no lo tenemos, salvo en algunos deportes. Un buen ejemplo es Argentina en el fútbol, por ejemplo, Brasil en el fútbol,
pero hay países que están más adelantados. Pero hay una segunda derivada y un segundo, yo diría, eje fundamental, que es el conocimiento. Y por eso estamos aquí, por el conocimiento. Y también hay un tercer eje que son los talentos. O sea, nosotros en estas conferencias de estos 15 días lo que vamos a tocar es el conocimiento, la generación del conocimiento, donde se está pensando el conocimiento, y también los talentos deportivos. Como primer paso, si hay talento y hay conocimiento, el talento tiene que llegar. Bien, no me quiero extender más, solo decir que la programación se hizo basada en personas que de alguna manera accedieron a nuestra invitación, y les quiero decir algo que es muy determinante y hermoso. Nadie dijo que no. De los que invitamos, nadie dijo que no. Y que hay gente importante que está ocupada, algunos entrenadores están preparando para los campeonatos del mundo, de Japón. Imagínense, el presidente de la Federación Española se conecta. O sea, hay interés. Yo creo que, y la cantidad de inscritos de más de 1.500, hay interés. Y no puede ser que esta no sea la ocasión. Esta es la ocasión en que Latinoamérica puede tener un pensamiento propio, un sistema propio, y hay muchos entrenadores latinoamericanos que son exitosos en diferentes partes del mundo. Todos van a estar en esta ocasión, así es que nos sentimos muy gratos y felices de lo que va a venir de ahora en adelante. Muchas gracias. Panelistas y panelistas invitados, como lo dijo Juan Luis, ninguno se negó y todos a aportar generosa y gratuitamente sus conocimientos a este grupo tan importante del atletismo latinoamericano. España pidió inscripción, fue aceptada la invitación, ellos lo ven grabado. Mañana a las 7 de la mañana, teniendo en cuenta que es la madrugada en España, y ese fue el modelo que nosotros hemos querido proyectar. Lo mismo todos los de este seminario con los que se han conectado a esta hora y que faltan indudablemente más de 1.000 por conectarse, también recibirán vía email el link de la grabación completa de este Zoom para que lo puedan ver vía nuestro canal de YouTube. Entonces, para darle una dinámica que está presente aquí, el profesor Matías, hacemos de nuevo la presentación. Matías es un profesional y magíster chileno en educación orientado al deporte, con experiencia en planificación y con un trabajo muy importante en la Escuela Nacional de Entrenadores, su montaje a través de la Federación Atlética de Chile. Profesor Matías ya está autorizado para compartir pantalla, tiene 5 minutos para luego hacer un conversatorio muy ágil en esa presentación que tiene, que debe ser muy ágil para que este volumen tan grande, importante de participantes, donde hay un volumen muy importante de nivel doctoral. Se inscribieron 39, 466 con nivel de magíster, y el desarrollo de profesionales del atletismo, más de 700 del deporte, licenciados en educación y empíricos, como es nuestra cultura también en el atletismo, que se ha progresado mucho en el entrenamiento deportivo, empíricos que han logrado grandes resultados y también son tenidos muy en cuenta dentro de lo que nosotros llamamos, quienes amamos este deporte, la ciencia, el atletismo. Profesor Matías, muy buenas tardes y bien pueda, comience su presentación con una introducción de 5 minutos. Bien, muy buenas tardes. Me avisa si se escucha bien. Ahí me hacen Perfecto, perfecto. Estoy muy feliz y un poco nostálgico también de estar en esta instancia de entrenadores de atletismo, porque recibí mucho cariño del atletismo cuando me tocó estar a cargo de coordinar
eh, eventos que tienen relación con la formación y la capacitación eh, y la educación. Tres conceptos diferentes que pueden sonar igual, pero son cosas diferentes y que lograron eh, unir esfuerzos en este desafío, que era levantar un modelo, eh, creemos nosotros, lo decimos nosotros, pero mucha gente también, un modelo exitoso. Voy a compartir pantalla rápidamente. Bien. Em, Bien dijo el presentador mi nombre, faltó mi segundo apellido, el apellido de mi madre, Yáñez, igual de importante. ¿Y por qué dije que estoy nostálgico? Porque en este momento yo me desempeño en otra institución, que no es la Federación Atlética de Chile, sino que es la Universidad de los Lagos, en el sur de Chile, a 1000 kilómetros de donde funcionaba la sede central de la Federación Atlética de Chile. Y junto al profesor Carter logramos trabajar cerca de, bueno, él trabajó 10 años como presidente de la federación, pero a mí me tocó trabajar alrededor de 6 años en la implementación de un proceso de desarrollo. Más que un modelo de capacitación, es un proceso de desarrollo organizacional eh, que se dio y evolucionó hacia un proceso de desarrollo organizacional mediante la capacitación. Algunos números rápidos de lo que representó el, entre comillas, éxito que tuvimos con la Escuela Nacional de Entrenadores en la Federación Atlética de Chile. Primero, entendimos que no son solo los entrenadores, ¿ya? Sí, los entrenadores son el punto central, la piedra, y en ese sentido la Federación Atlética de Chile se hizo soportar de dos escuelas nacionales, una de entrenadores y otra de oficiales técnicos. Y los oficiales técnicos también fueron importantes porque permitieron que los entrenadores se concentraran en la labor fundamental del entrenador, que parte por tener el foco completo en sus atletas y en sus procesos. Capacitamos de forma licenciada, es decir, le damos 800 licencias a entrenadores. Cupos de capacitación fueron 1500 aproximadamente, pero licencias de entrenadores, 800 licencias. Eh, y eso, si hablamos de oficiales técnicos, se traduce en aproximadamente 1100 oficiales técnicos certificados a lo largo del país, que es un país bastante largo, ya lo pueden ver en el mapa, son muchos miles de kilómetros, entonces fue un desafío. ¿Cómo se hizo? Con aproximadamente 60 capacitaciones. Ahora, podemos contar capacitaciones, y se cuentan, de 8 horas en adelante, pero nosotros nos pusimos como desafío en ese tiempo de hacer capacitaciones complejas y con impacto. ¿Qué quiere decir eso? Que creamos un modelo de e-learning, donde por medio de una plataforma electrónica que hoy día es Moodle, que muchos la deben conocer, antes no era tan conocida, ahora todos la usan, y la presencialidad. Entonces, de esas 60 horas de capacitación, nosotros podíamos soportar 30 presenciales y 30 en línea, como mínimo. ¿Qué hacía la gente en línea? Textos de estudio que los mismos entrenadores creaban. Más números. En paridad de género avanzamos en casi un 50-50 perfecto. Ya tanto en entrenadores como jueces, quizás en jueces más, había más mujeres y en entrenadores más, más hombres, pero con el tiempo se fue equiparando poco a poco. Ya avanzamos en paridad de género. ¿Y cómo se hizo? Integrando una política súper simple. La gente postulaba a los cursos y el 50% de seleccionados tenía que ser hombre y el 50% de seleccionados tenía que ser mujer. ¿Ya? Y también avanzamos en un modelo territorial. Como Chile es un país tan largo, en nuestras capacitaciones el 50% de las personas que eran seleccionadas para rendir estas capacitaciones pertenecía a la región de Chile donde se realizaba esta capacitación, este curso. Y los demás eran repartidos equitativamente en los cupos. Y así logramos abarcar personas capacitadas
en el 100% de las regiones del país. ¿Ya? Em, Eso en números. Ahora, ¿cómo se soportó este modelo? ¿Cómo se soportó? Primero, entender que era un modelo, no capacitaciones sueltas, no activismo. ¿A qué me refiero con activismo? Solo gestionar cursos. Gestionar un curso no es tan difícil. 60 cursos con un estándar similar que lleven a una estrategia organizacional que apunta hacia el desarrollo. Eso sí es un poco más complejo. ¿Cómo se hizo? Por medio de establecer una malla curricular con un sentido lógico, que respete el conocimiento o los saberes internos de la institución y también los saberes externos de la institución. Que saberes externos, por ejemplo, toda la normativa y todos los conocimientos que ya, eh, venían por parte de World Athletics y en algún momento también IAF, que también nos tocó trabajar con, cuando se llama IAF. Eh, Tercer punto, fundamental, es entender el proceso de gestión como muchos procesos juntos. Y esos procesos no nacen espontáneamente, sino que hay que diseñarlos. Sentarse, pensar, diseñar, dibujar y pelear esos procesos, ¿ya? Porque los procesos no son naturales al ser humano, hay que irlos implementando poco a poco. Cuarto punto, es necesario que alguien haga la pegadura. Manitos en el computador, en Excel, en el Word, y para eso si ustedes desean que en sus países se instale un proceso de establecer un modelo de capacitación, alguien tiene que hacer el trabajo minucioso. Excel a Excel, nombre por nombre, curso por curso. Bueno, muchas gracias, Matías. Entonces Y empezamos, algunos elementos más rápidos que los voy a mencionar solamente, porque si no me voy a correcto. comer el tiempo. Empezamos entonces las preguntas. Te pido el favor, preguntas de 30 segundos y respuestas máximas de 1 minuto para que este volumen tan grande que está creciendo de participantes tenga mucho, mucha dinámica y muy buen resultado. ¿Qué lo motivó a ustedes a liderar la Escuela Nacional de Entrenadores, el área de desarrollo, y qué modelos internacionales siguieron, que los inspiraron a ustedes para este diseño? Matías, Bien, se escucha, creo que tengo un pequeño delay con el audio, pero es la señal, parece. repito o estuvo bien. No, escuché bien, pero yo tengo un pequeño delay con el audio, pero creo que es la señal de Wi-Fi, ahí se estabilizó. Bien, respecto a su consulta, las motivaciones fue aportar al país. Primero que todo al país, como yo como persona, pero quienes estaban a cargo de la dinámica organizacional, aportar al atletismo como pasión. Y ahí menciono al profesor Juan Luis y todo su directorio. Eh, y eso llevó a que desde el interés por seguir aprendiendo, las personas a cargo de este proceso de instalación de modelo fueran desarrollando modelos propios, ¿ya? Pero para eso, primero estudiamos todos los modelos que en ese momento existían en el mundo. Y de ahí surgieron lineamientos muy similares, quizás por algún tema cultural, a los lineamientos que tiene la Real Federación Española de Atletismo, ¿ya? Ahora bien, entendiendo y adoptando y comprendiendo ese modelo, nosotros no lo replicamos, sino que diseñamos nuestro propio modelo entendiendo la cultura chilena, entendiendo la cultura de las federaciones. En nuestro país la Federación de Atletismo es una de las instituciones deportivas más antiguas, por lo tanto con más tradición. Bueno, muchas gracias. En- Necesitamos también que Matías nos informe en qué se diferenciaba la Escuela Nacional de Entrenadores de sistemas de formación latinoamericano como Colombia, México, Cuba, y definitivamente qué encontraron replicable ustedes en Chile como modelo, Francia, España, etcétera.
Eh, sí, como te comentaba anteriormente, nosotros revisamos todos los modelos, ¿ya? Todos los modelos de ese momento. Ahora, por supuesto, surgieron más, ¿ya? Pero encontramos que el país, no el atletismo del país, sino que es, el país de Chile es tan diverso que necesitó crear un modelo absolutamente nuevo, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que tenga pertinencia con qué? Con los equipos técnicos como punto central, que es donde se desarrollan todas las decisiones técnicas a corto, mediano y largo plazo, pero también que sea capaz de escuchar y atender las necesidades de cada una de las regiones. Acá en Chile una región puede estar a 3.000, 4.000 kilómetros de distancia la una de la otra. Entonces logramos crear modelos regionales donde se realizaban las capacitaciones, ¿ya? Entonces es muy difícil comparar el modelo chileno a otro modelo en cuanto a lo que me respecta a mí, que es capacitación y desarrollo organizacional, ¿sí? Lo que sí, como punto central, que sí tomamos como ejemplo directo de la Federación de España, que ellos tenían una estrategia central y nosotros trabajamos bajo también esa estrategia central y de ahí en más esa estrategia central se conecta con las estrategias internacionales y locales. Bueno, muy importante conocer el nivel de aceptación y resistencia entre los entrenadores tradicionales, el impacto que logró con la Escuela Nacional de Entrenadores, los indicadores que usó para ello y realmente el salto cuantitativo, el número pues de entrenadores que certificó esa nueva escuela. Eh, sí, nosotros partimos desde la premisa que en Chile ¿qué buscamos? Instalar la filosofía de que el entrenador es primero. ¿En qué sentido? Donde existe un entrenador pueden desarrollarse procesos deportivos, ¿ya? Antes de que nosotros llegáramos a desarrollar un modelo nuevo, existían entrenadores con sus propios métodos, con sus propios sistemas, y para sorpresa de nosotros, no hubo mayor resistencia por estos entrenadores de arte, por decirlo de alguna manera, sino que todo lo contrario. Celebraron que existiera un nuevo modelo organizado por parte de la federación y la federación supo rescatar también la experiencia de los entrenadores con más experiencia, con más antiguos, incluso algunos que ya se estaban retirando como entrenadores, y complementarla con las personas que tenían métodos más innovadores, más nuevos, personas que estaban muy relacionadas con la ciencia algunas. Eh, entonces, este mix de todos los entrenadores, de todos los perfiles de entrenadores, contribuyeron a lograr este modelo nuevo, ¿ya? Pero fue un modelo con poca resistencia de la tradición. Creo que era muy necesario instalar esto. A ver, Matías, en lo que tiene que ver con World Athletics, que es muy importante, y confederaciones internacionales amigas, esa estructura curricular de World Athletics que viene creciendo desde a través de los años con la IAF antigua, ¿y qué apoyo finalmente ustedes recibieron de World Athletics o de el, el, el ejemplo de una federación británica que se interesó por el modelo de ustedes? ¿Cómo fue este desarrollo? Respecto a formación con World Athletics, trabajamos en dos planos, ¿ya? Eh, por una parte, pusimos mucho empeño, mucha energía en desarrollar los programas de mini atletismo, comprendiendo la naturaleza de los niños, y en eso el programa de mini atletismo de Kids Athletics está muy enfocado en el respeto y el desarrollo de las fases sensibles de entrenamiento, ¿ya? De ahí en adelante, nosotros establecimos tres niveles de capacitación. Un nivel donde nosotros realizamos todas las capacitaciones básicas
especialmente destinadas a nuestros entrenadores del contexto chileno, un segundo nivel, donde teníamos capacitaciones de nivel 1, 2 y 3 en ese tiempo, con la malla curricular intacta de World Athletics, y un tercer nivel que estaba destinado exclusivamente a alto rendimiento. Y de esa manera nosotros logramos conectar a tres tipos de malla curricular. ¿Ya? Un desafío para los que lleguen a este punto en sus escuelas nacionales de entrenadores es avanzar hacia el desarrollo de mallas curriculares por competencia. ¿Por qué? Porque eso tiende hacia la profesionalización y aquí también eh, se pueda vincular estos procesos de formación con la educación formal, por ejemplo, que puede certificar las universidades. Perdón por esa imagen. Sigue. Bueno, entonces Y desde, ya, sí, es que me traje por la imagen, pero sigo. Y segundo punto, sí, desde la Federación Británica, la Escuela Nacional de Entrenadores y la Federación Atlética de Chile ganó un proyecto con, en ese momento, IAF, para el Mundial 2017, ¿ya? Que era parte de su legado, y nosotros desarrollamos un proceso de capacitación de liderazgos atléticos. Entonces, por un programa que era el LEAP 2017, eh, capacitamos en liderazgo a jóvenes atletas. Ya no era el foco los entrenadores, sino que los atletas como futuros formadores de atletas también, ¿ya? Y eso permitió entender el atletismo también como un acto de relación intergeneracional, desde los niños, desde 7 años, hasta los entrenadores, pasando por supuesto por la contribución que tienen que dejar los mismos atletas al proceso de formación de otros atletas. a ver, Matías, viene lo más importante que este grupo casi de 3 centenares de profesores y entrenadores están conectados, tienen la expectativa. Nosotros estamos muy interesados, muchos dirigentes, entrenadores, de hacer realidad el atletismo universitario en Latinoamérica competitivo siguiendo ese modelo eh, americano, pero también observando el modelo europeo a través de España. ¿Cómo fue la receptación de esa escuela de ustedes de para, para la admiración, coordinación, alianza con las universidades, con el mismo Ministerio del Deporte y con el mismo Comité Olímpico Chileno? Me encantaría decir que excelente. Me encantaría decir que excelente, pero eso no formaría parte de una realidad, sino que de una utopía, que si hubiese sido así, probablemente no hubiésemos tenido los éxitos que hubiésemos tenido como modelo de formación. ¿En qué sentido? Cada organización, cada stakeholder, cada grupo de interés tiene sus propios métodos, sus propios tiempos y sus propios intereses, por supuesto. Y en ese sentido, los intereses de las universidades, los tiempos de la universidad, ahora que trabajo en la universidad lo puedo decir, son diferentes a los de las federaciones. Lo que sí se puede hacer es establecer alianzas específicas para lograr los objetivos que ya están determinados en las estrategias de la federación. ¿Ya? Es muy complejo gestionar y hacer nacer una red de colaboración, por ejemplo, de atletismo universitario. Es muy complejo. Pero sí se pueden hacer actividades lideradas por las federaciones con universidades puntuales para complejizar los modelos de formación de la federación. ¿Sí? Brevemente, porque se nos está agotando el tiempo, Matías, en el tema de recursos financieros. ¿Cómo lograron ustedes avanzar tanto desde el punto de vista de apoyo de gobierno, de auspiciadores, de alcaldías, de municipios y también en equipamiento, en infraestructura? Por dos respuestas existen en esta pregunta. La primera, un mínimo basal. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado proporciona por medio de proyectos anuales, el pago de un coordinador de capacitación, ¿ya?
que no es un monto brutalmente alto, pero sí permite que alguien, que es lo que comentaba al principio, que alguien esté permanentemente trabajando en el trabajo minucioso, en el texto, en el Excel, en el proceso, y en tener la visión constante de lo que está pasando, porque el dirigente está concentrado de tomar las mejores decisiones posibles, no de levantar un proceso de capacitación. Y segundo, con ese mínimo basal, que sería el coordinador, se encarga de establecer su modelo de negocio enfocado en la autogestión, ¿sí? Y en la autogestión estoy dejando de lado a los auspiciadores, sino que me refiero a un proceso, a un modelo de gestión que por medio de de matrículas, por medio de aportes de proyectos, es capaz de levantar instancias de capacitación que están articuladas, nuevamente insisto, con una estrategia. Matías, un gran legado que ustedes dejaron y que es muy importante para los entrenadores y profesores de Latinoamérica, el tema de impulsar mucho su trabajo con las tecnologías, con la tecnología y la innovación, el uso masivo del análisis de video, de plataformas digitales y superar sobre todo la brecha. En nuestros países hay unas regiones que son muy avanzadas, que parecen como estar en Miami, pero hay otras regiones que indudablemente requieren superar esas brechas de tan inequitativas en el desarrollo económico, social y tecnológico. ¿Ese legado cómo fue? Sí, primero entender la tecnología no como una utopía de que todos vayamos a trabajar con inteligencia artificial, ¿ya? Un Excel, una hoja y un papel es tecnología, es tecnología. ¿Y cuál es la tecnología correcta para cada institución, para cada organización, para cada club? Y la respuesta es la que determine el común de la estrategia, el común de personas que desarrollaron esta estrategia. Nosotros tuvimos 3 periodos tecnológicos, por decirlo así, en la federación, desde que estuvimos desarrollando el modelo. El primero, un periodo de conocimiento, ¿ya? Donde instalamos la página web, todas las redes sociales, aprendimos a usar todos los medios de correos, etcétera, pero aún los entrenadores seguían con sus métodos analógicos, lo que era muy sano, muy romántico, y muy efectivo también. Después vino el proceso de un proceso político fuerte, quizás algunos lo deben conocer, de estallido social en Chile, y después pandemia. Y aquello nos forzó a digitalizarnos absolutamente. Segundo periodo de desarrollo tecnológico de nuestra federación, todo digital, todo digital. De ahí en más hay un mix, ¿cierto? Porque aprendimos de tecnología, pero teníamos los medios tecnológicos también análogos, para poder trabajar a medida de nuestros contextos. Entonces, la respuesta concreta es que cada institución debe definir los medios tecnológicos que va a utilizar, más allá de que sean de vanguardia mundial o no, pero hay que definirlos. Matías, vamos a resumir porque el tiempo sigue acosando. El problema, uno de los graves problemas latinoamericanos que no hay equidad de género, ustedes avanzaron mucho en ello. También la descentralización. En Colombia el deporte está muy concentrado en la capital y dos regiones más. No hay descentralización e igualmente avanzar en ese tema de sostenibilidad. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, sostenibilidad y sustentabilidad pueden parecer conceptos similares, pero son diferentes, ¿ya? Sin embargo, se logran potenciar el uno al otro. Nosotros logramos tener un sello sostenible y sustentable, afortunadamente. ¿Sostenible en qué sentido?
de que logramos avanzar en la autogestión, ¿ya? No nos quedamos pensando ni llorando en que el mundo privado no nos entrega los recursos, sino que nosotros mismos logramos gestionar nuestros recursos a través de pequeños modelos de negocio. Y me refiero a pequeños con procesos muy simples, como por ejemplo, cuánto, dónde y quién cobra o cuánto cobra por qué cosa. Establecer eso parece obvio, pero no se hace. En todo sentido se puede extrapolar a muchas cosas. Y sustentable en el sentido de rescatar los mejores valores que tiene la práctica del atletismo para el desarrollo humano, ¿ya? Y ahí, por supuesto, eh, que tuvimos un desafío desde lo socioeconómico. Vivimos nosotros en un país tremendamente desigual hasta el día de hoy. ¿Y qué pasó? Que el llegar a regiones pequeñas es parte de dar la posibilidad a personas que no la habían tenido de tener un proceso de formación y por ende a sus atletas, niños, niñas, adolescentes y adultos también. Eh, También avanzamos, pero nos pilló la pandemia y fue un proceso que quedó pendiente, pero sería bueno que en sus federaciones, en sus clubes deportivos puedan tomarlo. El compromiso con el medio ambiente es un tema que no está totalmente desarrollado porque se escapa a los objetivos de rendimiento, pero para lograr objetivos de rendimiento tenemos que tener nuestras organizaciones funcionando de manera sana. Y así pueden crecer y así pueden ayudar al rendimiento de nuestros atletas. Bueno, finalmente, Matías, tú nos vas a orientar en el sentido de ese milagro que ustedes hicieron en masificar el número de entrenadores, mejorarles el nivel de vida, darles un nivel profesional mayor, mayor estatura, a través de su capacitación internacional en magíster, en doctorados, que ha sido muy importante el crecimiento del atletismo español. ¿Qué se puede replicar en los países latinoamericanos en ese crecimiento de la calidad de vida de los entrenadores, su calidad profesional, de lograr avanzar en la estatura, en el escalafón de la vida profesional de Chile, para que no se fueran para el exterior? Y el legado final, Matías. Afortunadamente, en nuestro país, los entrenadores que lograban perfeccionarse a través de los años no migraban a otros países. Eran casos excepcionales, pero no era la generalidad como sí puede pasar en países hermanos de Latinoamérica, ¿ya? Eh, entonces, ahí la respuesta es muy difícil. Es muy difícil darla porque tiene ribetes sociales. Eh, lo que sí les puedo comentar es que la base de toda organización son las personas, ¿ya? Y si la persona humana, si la persona que está a cargo de los procesos no se encuentra bien, no se encuentra feliz, contento y realizado, se va a ir, ¿ya? Más allá de si le entreguen magíster, si le entreguen doctorado gratis, si le entreguen capacitaciones gratis, se va a ir igual porque no está feliz. Entonces, quizás como mensaje final ante esa recomendación, es preocuparse también de que los entrenadores estén bien como personas, porque el mundo del atletismo es de alto rendimiento no solo para los atletas, sino que también es de alto rendimiento para los atletas, para los entrenadores, es de alto rendimiento para los oficiales técnicos, es de alto rendimiento para los dirigentes. Y son ellos también los que tienen que estar felices. Bueno, Matías, algo final adicional para su experiencia muy importante para el atletismo latinoamericano. Eh, que no, o sea, voy a partir desde una negación, pero no escatimen en el tiempo para pensar,
¿Ya? El tiempo para pensar en silencio es muy importante y desde ahí pueden nacer sus modelos de desarrollo de sus instituciones de capacitación o de sus instituciones en términos macro de federación. En base Bueno, a... Y sobre todo ese silencio tiene que estar interrumpido en algún momento, pero interrumpido ¿por qué? No por el ruido, sino que por el diálogo. Y esa mezcla entre diálogo y silencio y saberes actuales y antiguos es finalmente lo que los puede catapultar hacia un modelo, no sé si exitoso, pero sí pertinente a la realidad como el que resultó ser Escuela Nacional de Entrenadores en Chile. bueno, muchas gracias al profesor Matías Pérez de Arce por su muy importante exposición como panelista en este encuentro de entrenadores de Latinoamérica y el Caribe, CEPALAB 2025. A continuación, gracias, profesor. A continuación, vamos a tener la conferencia del profesor universitario, presidente de la Federación Real Española, Raúl Chapado, vicepresidente de World Athletics. Nosotros esta grabación la hicimos hoy al mediodía y vamos a tenerla dispuesta para ustedes fundamentalmente en 5 aspectos básicos de modelo para el atletismo latinoamericano, para nuestros profesores y para nuestros entrenadores. Ellos están en una visión ya trazada desde este año hacia el 2032. Y esa visión la han llamado Avanzamos hacia nuevas metas, con una estructura muy singular para el atletismo latinoamericano que la Real Federación Española de Atletismo en este año 2025 y lo van a tener en la presentación de PowerPoint más el video del mismo profesor Raúl Chapado. Lo más importante para el deporte en Latinoamérica, la vinculación tiempo completo de su presidente Raúl Chapado, donde eso es fundamental para el desarrollo de una organización deportiva, de que el encargado, no el gerente, no el administrador, el responsable tenga vinculación tiempo completo. Otro tema muy importante que nos trata ahí, que estoy haciendo el abrebocas, es cómo es muy diferente a los países latinoamericanos, cómo la Federación Real Española genera como ingresos el 53% y eso es fundamental, lo demuestra tanto en ingresos como en el presupuesto de gastos para el desarrollo novedoso del deporte español, del atletismo español, orientado a un modelo a seguir en Latinoamérica. ¿Cómo lo hace? A través de las competiciones internacionales que hace el mismo, la, la misma Federación Real Española, y cómo lo hace a través de recursos propios, es decir, el licenciamiento de atletas, de entrenadores, de jueces. Eso genera unos volúmenes, para decirle unas cifras que ustedes lo van a escuchar en directo, 4 millones de euros. Es en ese solo aspecto. Entonces, esa exposición la vamos a tener y ver cómo se creó un nuevo ecosistema de alto rendimiento y eso ha generado estos resultados que tenemos en, en el Mundial de Budapest 2023, todo el calendario 2024 donde estaban los Juegos Olímpicos París con la medallería, lo mismo este calendario 2025 que prácticamente se termina en un mes en el Campeonato Mundial de Atletismo de Tokio, pero ya el calendario europeo prácticamente se agotó con la clasificación de
todos los países en sus atletas con marca mínimas al citado mundial. Y algo indispensable para que ustedes, profesores y entrenadores, observen cómo ellos avanzaron en la transferencia de conocimiento para la formación de entrenadores y que fortalecieron esta área para construir un gran tejido atlético con comunidades. Eso es básico. Desarrollamos igualmente la pregunta sobre el atletismo universitario. El modelo español todavía no está muy lejano del modelo americano que está fundamentado en ese deporte universitario tan importante y que nosotros aquí en América, en Centroamérica, en el Caribe, en Sudamérica lo tenemos cercano. Eh, Hemos tenido problemas tecnológicos para desarrollar la grabación y la propuesta del modelo explicada en 50 minutos por el Raúl Chapado. Vamos a colocar ya mismo en el chat el link de YouTube donde aparece y pueden ustedes verlo más tarde en América. A España se lo enviaremos vía email esta noche y hemos tenido esa dificultad para que lo copien de allí y daremos el tiempo suficiente que todos copien el link de YouTube con 50 minutos de un juego de tenis con el presidente de la Federación Española, preguntas muy cortas y respuestas contundentes que van a nutrir mucho el atletismo latinoamericano y del Caribe. Algo que me impactó muchísimo es ver las ayudas económicas a entrenadores y atletas. En atletas en Latinoamérica comenzó hace rato ese subsidio, pero un modelo español diferente que nos ha permitido desarrollar todo un crecimiento. Sin embargo, es un modelo muy de mucho asistencialismo. Luego, aquí lo van a ver ustedes no solamente en el video, sino que la presentación en PowerPoint de 32 slides lo recibirán todos los 1541 amantes del atletismo, entrenadores y profesores del atletismo, seguidores del atletismo que están inscritos en este encuentro internacional. Yo quisiera que respetuosamente ustedes pudieran hacer la captación de todo lo que fue la tecnificación deportiva de 750 técnicos a través de los clubes y de las federaciones autonómicas en España el año pasado. Eso es un volumen muy importante que benefició directamente a 1.014 atletas, tanto de alto rendimiento como de lo que llamamos reserva deportiva, reserva atlética, una plataforma digital que tienen que emular las federaciones latinoamericanas desde México hasta Buenos Aires, hasta Argentina y el Caribe, para poder acceder de esa manera. Allí tenemos la información dada por él y también dice que está dispuesto a ampliarla a los entrenadores que así lo consideren por estos canales que vamos a tener y desarrollar un mayor crecimiento deportivo. Yo les pido el inmenso favor que estén grabando el link del video que ya está allí para que a continuación lo puedan ver sin ninguna dificultad. Allí se está observando y puedan hacer desde sus móviles, desde su computador, el seguimiento a esta propuesta. La presentación sí se la enviamos vía email y obviamente el video de 50 minutos ya está en YouTube, estará fácilmente, abre en los dispositivos móviles, en los teléfonos celulares. Igualmente, quiero resaltar
en estos tres últimos aspectos de aporte del atletismo español para Latinoamérica y el Caribe, el licenciamiento, 354.000 licencias, dentro de ellas 100.000 licencias de atletas. Eso es unas cifras que nosotros tenemos que desmenuzar en Latinoamérica, y allí hay una fuente de recursos muy importantes, sobre todo en un país como, como Chile. Tranquilamente pueden participar sin ninguna exageración en todas sus carreras de media maratón, de una milla, 5K y 10K, unos 150.000, 200.000 atletas. Ese licenciamiento que se cobra 2, 3, 4 euros, en este caso, digámosle dólares, pues es una cifra muy grande, y el costo de administrar eso es solo el 25%. Entonces, ese rubro es muy importante, y por eso le hago este mm, abrebocas a esta partecita. Finalmente, tener un país como España, 395 competencias de nivel 1 y de nivel internacional. Eso es de nuestros países, no Brasil, pero escasamente logramos 10, 15 de ese nivel, ellos con 395 competiciones de primer nivel e internacional. Eso permite avanzar en la parte competitiva. Y de nivel 2 a nivel de competencias, 557 competencias. Allí encuentra uno todo un desarrollo económico competitivo, de que ustedes profesores, ustedes maestros, se pueden convertir en verdaderamente en instrumento de grandes negocios en el atletismo. El cómo, aquí se lo vamos a decir, pero el abrebocas también está aquí, a través del club. El club en los colegios importantes, escuelas públicas, privadas, en las universidades por facultad, facultad de economía, el club de atletismo, facultad de medicina, facultad de licenciatura de educación física, facultad de deportes. Entonces, el atletismo de tal manera que pueda ser autosostenible, y de esa manera la competitividad interuniversitaria se vuelve interesante, y luego un campeonato universitario de atletismo se vuelve atractivo. Yo quiero decirles que después de que ustedes vean la conferencia de Raúl Chapado, ustedes podrán identificar cómo podemos nosotros lograr en esa ilusión y ese sueño de observar el atletismo norteamericano con el deporte universitario y el modelo europeo, y sacar conclusiones que se las daremos en el día 15. Profesor Juan Luis Carter, nos hace el cierre final del día de hoy. Espero que todos hayan copiado el link que le hemos colocado de la conferencia magistral de Raúl Chapado, presidente de la Federación Real Española y vicepresidente de World Athletics. Y entonces, Juan Luis tiene la palabra. Muchas gracias, Ramiro. Muy interesante todo lo que planteas. Creo que dimos la primera vuelta de estas 15 vueltas que vamos a dar. Ya nos queda una vuelta menos. Hay que sostener el ritmo. Creo que ha sido lo que tú planteabas de Raúl Chapao una vez que se vea la conferencia. Es como partir desde la meta, ¿no? Como partir desde la meta, al revés. Pero también lo que plantea Matías, que lo conozco muy bien, cómo se puede crear una escuela nacional de entrenadores. Nosotros decíamos, ¿por qué en Sudamérica no hay escuelas nacionales de entrenadores, o en Latinoamérica? Si España la tiene, Alemania la tiene, Francia la tiene. Y era muy sencillo, había que crearla. Era tan sencillo como que era autosustentable. Si era un buen negocio para las otras federaciones, también lo puede ser para nosotros. O sea, hay cosas que son esencialmente básicas,
Nosotros pasábamos de capacitar 60 entrenadores por año a 600 con la escuela propia. El World Atlético y AF, los cursos que hacíamos, que eran 2, 3 veces al año, pasábamos a tener 60 cursos, como plantea Matías. Un poco el camino que creemos y por qué como CEPALAC nos hemos agrupado para juntarnos y ver este camino diferente un poco. Tiene un criterio básico en que hay muchas cosas que no se hacen simplemente porque no es que esté prohibido hacerlo, sino simplemente porque no hemos acostumbrado a hacer, y nos parece imposible porque pensamos que es dinero y la primera sorpresa fue cuando la escuela nuestra se volvió autosustentable. Y también la tecnología, intentamos con una plataforma propia, intentamos muchas veces hacerlo, fracasamos. Y finalmente descubrimos que había un grupo de personas que tenían una plataforma y tuvimos un convenio. Ese convenio todavía está con la federación y todas las competencias de Chile hoy día, miraba el fin de semana cuando más de 20 competencias en todo el país estaban en la plataforma, el resultado al instante. Y eso nos permite hoy día tener 70.000 atletas en esas plataformas. Antes no pasábamos de 4.000, algo tan simple, una plataforma simple de resultados. Entonces, la idea es un poco eh, mirando a lo que viene hacia adelante en estas jornadas. Yo creo que hay que partir con esa mentalidad sobre la posibilidad del cambio real y con una frase, quiero despedirme, es que muchas veces los liderazgos están en los dirigentes, pero creemos que los grandes líderes de cambio son los entrenadores. Lo vivimos con la Escuela Nacional de Entrenadores, sorpresa para nosotros, los entrenadores de mayor experiencia fueron los primeros en apoyar el cambio. Yo creo que por eso logramos un poco el éxito que tuvimos. ¿Cómo devolvimos la mano nosotros? Teniendo solo entrenadores nacionales, con mucho apoyo también de algunos entrenadores extranjeros, que es increíble y siempre pensamos que la grandeza está dado en la forma en que tú repartes lo que sabes. Y yo sé que en Latinoamérica los entrenadores tienen mucha grandeza y colaboraron con nosotros, muchos de los que están aquí van a ser nuestros próximos relatores. Entonces, un poco cierro esta primera etapa con mucha alegría por la gente que está, hoy día más de 330 personas, y creo que vamos a seguir dialogando, conversando paso a paso para que consolidemos una red latinoamericana de entrenadores de atletismo con pensamiento. ¿Por qué no una escuela por cada país? Si las escuelas sin duda que tienen que trabajar de la mano de la federación, pero tenemos las universidades, no es fácil, nosotros trabajamos en universidades, yo 30 años llevo trabajando en universidades de Chile, y sí la universidad hoy día de la vinculación con el medio, que es un criterio de acreditación de alto impacto para mejorar el estándar y el posicionamiento que tienen las universidades, la vinculación con el medio está dado desde la perspectiva de transformarse en una incubadora de deportistas y a su vez también una generadora de conocimiento a partir del conocimiento empírico de los entrenadores, porque el entrenamiento, los entrenadores recogen en los entrenamientos la experiencia, el conocimiento, es un conocimiento de ida y vuelta. ¿Ah? No es solo desde la ciencia del laboratorio, sino cómo eso del laboratorio resulta en la realidad, eso vuelve al laboratorio. En esa ida y vuelta, ¿cierto? Es donde realmente la universidad va a jugar un rol importante. Nosotros lo hemos conversado en CEPALAC, que nuestro propósito tiene que ser, por algo somos un centro de pensamiento, transformarnos en un centro de conocimiento, de facilitador de conocimiento, y que las partes que han estado distantes, en Chile usamos una lógica que es la universidad, la tumba de los deportistas. Poco a poco las universidades han ido cediendo, pero creo que también nosotros tenemos que poner las condiciones para que las universidades se entusiasmen. Yo creo que eso ha sido, yo realmente muy contento eh, por lo que hicimos hoy, y agradecer a Matías y agradecer a Raúl Chapao a nombre de Cepalá, que también, bueno, a nuestro, digamos, principal impulsor de esto y hoy día orador como es Ramiro Varela. Muchas gracias, profesor Carter. Número uno, el tiempo todavía nos quedan 20 minuticos de conformidad al compromiso de hora y media que no podíamos salir. Número dos, lo dijimos dentro del reglamento de los participantes, el acceso al chat con preguntas. Entonces, Matías nos va a responder usted las escoge para que esto se ha expedito, lee la pregunta, quién la hizo y la respuesta
El resto, los conferencistas se han comprometido en dar la respuesta vía CEPALAC a través del email. Entonces, Matías tiene la palabra, por favor. Recuerde que lee la pregunta y una respuesta de 1 minuto por pregunta para que podamos abarcar lo más que podamos antes de que se termine la sesión en 1 hora y media. Matías. Bien, sí, justo respondí de hecho a algunas preguntas que me hicieron cuando estaba hablando, pero qué bueno que se da la instancia ahora para poder responderlas para todos, ¿ya? La primera es anónima. Dice, en América Latina existe populismo alrededor del deporte y se minimiza su impacto por ignorancia. ¿Cuál es el rol de la academia, clubes y política para un progreso deportivo efectivo? Y yo le respondo a esta persona anónima que el proceso de formación debe insistir en que las decisiones y el conocimiento debe estar basado en evidencia científica y en ese rumbo avanzar en capacitación. Bien lo orienta el profesor Carter cuando dice que son un centro de pensamiento y deben avanzar hacia un centro de conocimiento, porque no nos podemos quedar en el pensar. Tenemos que construir ese pensar de tal manera que sea un pensar común y transformarlo en conocimiento. Eh, y no sé si el concepto es populismo, pues, es simplemente parte de nuestra cultura y hay que reconocerlo, ¿ya? Y bajo ese reconocimiento tenemos que ir avanzando. No nos podemos quedar solamente eh, o quizás sea opción de cada uno, pero no podemos solamente quedar trabajando en la pista y desde la pista reclamar las injusticias de la vida, sino que tendremos que organizarnos en nuestros clubes y a través de la representación con nuestros dirigentes influir en la política, ¿ya? Y de ahí en adelante, ¿ya? Pero insisto, cada uno debe cada uno, me refiero a sus países, debe construir sus modelos propios y con eso respondo otra pregunta que estaba por ahí que decían que si recomienda replicar modelos y aquí cito a un amigo que no veo hace rato, a Javier Mariscal, que decía que para nosotros tener un sociólogo, para nosotros que funcione bien el modelo de atletismo alemán en Chile, necesitamos traer por lo menos unos 10 millones de alemanes. Y a mí me hacía mucha gracia porque, claro, ¿cómo vamos a comportarnos organizacionalmente como Alemania? ¿Cómo nos vamos a comportar organizacionalmente como Estados Unidos? Si ellos hablan diferente, se visten diferente, conversan diferente, piensan diferente, son del norte global, eh, se posicionan políticamente diferente en el mundo, ¿ya? Y bajo esas características, lo que queda es reconocernos, estudiarnos, pensarnos y construir el nuevo conocimiento que nos permita avanzar. Fuera de eso, populismo, uniendo un poco la pregunta de más arriba. Entonces, sí, cada país, cada federación debería construir su propio modelo, ¿ya? No a la contraria de todas de los modelos centralizados como World Athletics, sino que de la mano, ¿ya? Eh, Otra pregunta, ¿cómo llevar el atletismo a clases de educación física? Cuando la intensidad horaria en Colombia es solo de 2 horas a la semana y esta se trabaja en bloque. Es decir, veamos a nuestros estudiantes una vez a la semana. Eh, Son territorios diferentes, el atletismo de la educación física. Ambos se relacionan con el deporte, ambos se relacionan con el movimiento, pero siempre hagamos la diferencia entre los objetivos de la educación física, los objetivos de la actividad física, del deporte, del ejercicio físico, del entrenamiento. Cada uno tiene su meta. Ahora bien, la meta más alta desde el punto de vista del valor es para nosotros el deporte, ¿ya? Y la educación física es parte del camino, ¿ya? Entonces, hay
el modelo que ustedes creen, porque ya estoy pensando que ustedes van a crear sus modelos en sus países o en sus localidades o en sus regiones, tiene que integrar, no llevar toda la clase de educación física, sino que integrarse con la clase de educación física. Tiene que articularse educación física, los talleres extracurriculares que tengan los niños después de clase o antes de clase, eh, los clubes deportivos con su propia dinámica, los entrenamientos libres con su propia dinámica. Y por supuesto, si estos niños participan en otros deportes, mucho mejor, porque se enriquece su experiencia motriz. Entonces, es parte de ir creando modelos y micromodelos, como por ejemplo, hacer que un niño tenga un proceso de entrenamiento integral y que la educación física sea una parte y que el entrenamiento de atletismo sea otra parte. Eh, y a ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuál cree usted que es la fortaleza en Chile en la modalidad de lanzamientos a nivel continental? Bien, ahí yo me declaro, no soy experto en lanzamientos, pero sí reconozco patrones de formación. Y por lo menos los lanzadores chilenos son del cariño, de persona a persona, y en base al cariño se conforman redes de aprendizaje. Y con esas redes de aprendizaje constantes, no solamente hacer redes por hacer redes, que existen millones de redes posiblemente, pero de la red constante del día a día, eso pienso yo que contribuye al éxito del área de lanzamiento. Ahora, eso es Matías, lo que creo yo, Matías, que es importante que eso se pueda estudiar. Y si alguien lo puede estudiar, si hay gente de Chile que lo quiere estudiar, aplausos, sería maravilloso. Matías, Profe Carter. Bueno, sí, sí que quisiera, Ramiro, complementar un poco que creo yo que uno de los grandes éxitos del deporte en Chile en atletismo son los lanzamientos, pero nace de una decisión de los entrenadores propia, que presentan un plan ellos, se reunieron de manera natural y presentan un plan y cuando les planteamos cuánto vale esto, entonces dice, no vale nada, porque es el trabajo que nosotros vamos a hacer. Y en ese momento esa voluntad de los entrenadores hace que la federación se vuelque y ya lo demás conocemos, como dice Matías, tal cual, red de conocimiento afectivo. Y no solo entre los chilenos, también con los latinoamericanos. último minuto, Matías. Ya, última pregunta para el último minuto. Buenas noches, estimados panelistas. Carlos de España dice, de estos programas de formación atlética, ¿ustedes hicieron formación de jueces para atletismo y de iniciación o utilizaron el mismo sistema de formación de jueces para atletismo convencional? Nosotros creamos dos escuelas, una de entrenadores y otra de oficiales técnicos. Y la de oficiales técnicos incluye también a los operadores de photofinish y a los organizadores de competencia. Y se crearon modelos propios de educación, de formación, ¿ya? ¿Que reconocen el currículum internacional de World Athletics? Por supuesto que sí, se complementan, pero para poder incidir realmente en la educación de alguien hay que comprender su cultura. Y comprendiendo esa cultura se realiza la modificación curricular y ahí nace una malla curricular a medida de nuestro país o del país de ustedes. Bueno, muchas gracias, profesor Matías. Ha sido usted muy preciso, muy claro en esas respuestas. 9 minutos finales para lo siguiente. Número uno, en en el chat está el PDF de la presentación de Raúl Chapado para que lo bajen inmediatamente y estaremos 5 minutos adicionales después de que terminemos, después de los 9 minutos, para que lo descarguen. Entonces, esto es muy importante y lo vamos a ver enseguida. Número dos, allí está, vamos a verlo rápidamente, pero ustedes tienen el derecho y el acceso en PDF a bajarlo para que lo hagan porque es bien interesante y complementa mucho lo que la segunda información. Tienen en el chat el link del YouTube, del video de YouTube para el diálogo
un diálogo socrático, preguntas rápidas, respuestas rápidas y mayéutico, es decir, de mucha reflexión crítica, constructiva. Yo creo que mañana Emperatriz González, que profesora universitaria de muchas universidades en los Estados Unidos durante más de 30 años y que también hizo medalla olímpica, nos va a indicar ese modelo universitario de los Estados Unidos, porque España debe mirar a Estados Unidos en mi concepto, pero nosotros tenemos que mirar a España porque nosotros estamos todavía por tener un gran desarrollo deportivo, competitivo dentro del atletismo latinoamericano y del Caribe. Entonces empezamos a pasar los slides de lo que les decía la visión 2032 de la presentación de la Federación Real Española con los pilares de esa visión que son muy importantes, que algo les di a entender ahora, pero no tan claro como está allí. Lo que nosotros en Colombia tenemos que crear en Latinoamérica, en el Caribe, en Chile, en todos los países de Centroamérica, Suramérica y el Caribe, una estructura organizacional con modelo privado, donde el presidente tenga sueldo, el comité ejecutivo tenga honorarios y se puedan desarrollar. Mire el presupuesto, 21.5 millones de dólares, de euros, perdón. Digamos que son 25 millones de dólares. Es una cifra gigante cuando nosotros en los países de Latinoamérica, el Caribe, estamos por unos valores menores. Allí tienen ustedes el presupuesto de gastos. Esto es muy importante que lo discriminen y pueden observar cómo la alta competencia se lleva el 41.5%. Muy importante dentro de analizar todos estos rubros presupuestales y todo el desarrollo de un modelo de pasión, de fuerza, e innovación para llegar a definir las estrategias del atletismo español para obtener resultados creciendo 2023, 2024, 2025, diferentes estrategias que ustedes la tienen ya copiadas en el PDF. Y por supuesto, todos los programas que tienen que ver con el éxito de ellos en la estructuración deportiva, en equipos de trabajo, programas de apoyo y demás. Y ahí lo tienen de una manera mucho más precisa. Lo que a nosotros, señores entrenadores, señores profesores, nos encanta la dirección deportiva, analizar, ver lo que dije, ese 41% de inversión presupuestal en alto rendimiento, cómo se discrimina allí. Y mire, los entrenadores hacen parte importante de la inversión en el alto rendimiento. No es como un pasivo, al contrario, es un activo, y ahí lo vemos en esas dos pirámides, lo vemos desarrollar los diferentes programas muy atractivos para que obviamente para nuestros países no es de adaptar el modelo, sino de incorporar. 159 atletas recibieron apoyo de ayudas de todo el modelo español, bien interesante, y lo vemos a nivel de los entrenadores. Esto es fundamental, 155 entrenadores, cómo está estructurado ese apoyo, ese crecimiento, las actividades de ese plan nacional de todo lo que es la estructura técnica del atletismo español, los programas de desarrollo que son fundamentales, donde las diferentes áreas como el World Athletics llevado a la realidad española, porque nosotros lo tenemos que llevar a la realidad de nuestros países latinoamericanos y del Caribe, Centroamérica y Suramérica, muy bien formados. Luego, la nueva plataforma que vemos allí, donde indudablemente hay muchas cosas desde el punto de vista tecnológico, digital, para aprender con los diferentes programas de innovación en alto rendimiento, como son diferentes entidades asociadas a ese programa, simplemente vendiendo la marca de ellos, casi que gratis poder desarrollar. Y esto viene, algo que nosotros tenemos que aprender a profesores, entrenadores,
líderes del atletismo. La licencia de atletas, 384,000 en el 2024 al cierre. Eso y de entrenadores, de jueces, de clubes, eso generan los ingresos gigantes que les comenté yo ahora de 4 millones de dólares. Y esta es la evolución histórica que tenemos en un crecimiento permanente año a año. Eso es indudablemente de admirar. Y el calendario, que hablábamos de 952 competencias de las 395 de primer nivel y las internacionales. Igualmente, tenemos que escrutar eso con un calendario global que es cuarto país del mundo con más eventos desde el punto de vista per cápita, es decir, un país que tiene 50 millones de habitantes, la mitad de lo que, menos de la mitad de lo que tiene México y duplica al atletismo mexicano, para decir un ejemplo correcto en esos indicadores. Los resultados, por supuesto, en sus récords que vamos teniendo los países en diferentes récords nacionales en ese crecimiento. Y ahí tenemos pues ya lo práctico en medallas de oro olímpico, mundial, a nivel continental, que ustedes saben, señores entrenadores y profesores, que para los europeos el campeonato europeo es como un mundialito. Y el crecimiento de las medallas, pues por supuesto, en las diferentes eventos, campeonatos, Juegos Olímpicos, mundiales, europeos que se han dado, y en este caso en lo olímpico, con unos resultados indudablemente muy importantes dentro de la competitividad global, olímpica, mundialista y europea. Entonces, finalizo con el último minuto para decirles a todos ustedes muchas gracias. Hemos tenido una jornada excelente. Mañana ya les hice el anuncio muy importante para que esos 331 entrenadores y profesores que se conectaron hoy, nos multipliquemos en el día de mañana eh, al doble, 630, para llegar a los 1,541 que se inscribieron. Finalmente, indicarles que nuestro trabajo con el profesor Carter de Chile, con el profesor Manuel Bravo de Ecuador, con el profesor Calixto Sierra de Honduras y con el profesor Marco Melasi de Uruguay, que conformamos CEPALAC, Centro de Pensamiento Deportivo, estamos muy interesados en que dentro de 15 días tengamos la firme convicción que los entrenadores y profesores del continente centroamericano, del continente caribeño y del continente suramericano, todos los que conformamos Latinoamérica y el Caribe, podamos entender que los entrenadores tienen el principal instrumento para convertir su disciplina deportiva en un negocio productivo, que puedan acceder con derecho propio a los organismos de dirección, las mujeres. No hay equidad de género en Caribe, Centroamérica y Suramérica. Colombia no tiene una mujer en el comité ejecutivo. Ha sido muy difícil que la reglamentación lo exija, como arrancó muy bien World Athletics, donde por obligatoriedad constitucional logramos que incorporaron el escaño propio de la mujer, y eso hay que darlo en todas las federaciones, y tiene que ser un compromiso de nosotros los entrenadores, de nosotros los líderes del atletismo, de los entrenadores y de los profesores, para que con la red hacer posible esos cambios democráticos constitucionales que son muy importantes. La consolidación de clubes estudiantiles a nivel escolar, a nivel secundario y a nivel universitario es propósito de nosotros,
los que conformamos este equipo de CEPALAC en beneficio permanente de todos los profesores y entrenadores que constituyen el pilar fundamental. Vimos el ejemplo de cómo el profesor Carter, un entrenador que cumplió esa escalera de ser entrenador de base, entrenador de colegio, de universidad, entrenador nacional y convertirse en presidente de Federación Nacional exitoso, que recibió, no lo estoy diciendo yo, World Athletics lo entregó como la mejor federación continental a Chile. Entonces, ¿cómo? Un entrenador que se hizo importante en el desarrollo técnico, tecnológico, científico, académico, y digámoslo así, deportivo, competitivo, político. Hay que hablarlo con claridad, consolidando muchos temas y, por supuesto, otros que le hicieron falta más de 10 años que estuvo allí al servicio del deporte chileno. Bueno, antecito de la hora comprometida, 7:30, nos vamos con ese compromiso que creo que ya todos han copiado el link del YouTube. De todos modos, esta transmisión va a quedar abierta 5 minutos más para que si alguien no lo ha copiado, lo copie, para que el PDF, si alguien no lo ha copiado, lo copie y podamos dar por terminada la sesión de hoy, pero en este instante terminamos, pero queda abierta para esos propósitos. Muchas gracias a todos y una feliz tarde. Feliz noche en algunos países. Muchas gracias. Gracias, Juan Luis. Gracias, Matías. Gracias a Raúl Chapado.